Mi nombre es Bruno. Hoy vamos a tomar el testimonio y vamos a entrevistar a una persona que vivió la crisis del 2001. ¿Tu Eh, nombre? ¿Tu nombre? Ariel es mi nombre. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto. Te queríamos preguntar qué edad tenías más o menos cuando pasaste esa crisis. Y yo era chico, digamos, tenía 22 años. Fue una época bastante difícil, pero sí, era joven todavía. ¿Cómo fue tu contexto? ¿Qué viviste? ¿Cómo te lo tomaste? Bueno, en el comienzo de la crisis, digamos, fue un momento difícil. Yo tenía trabajo, pero se estaba, digamos, achicando el tema laboral. Entonces me quedé sin trabajo y, digamos, que me fui a vivir a la provincia de Misiones. Y en ese tiempo allá era diferente a lo que es acá. Vos también me habías comentado que fuiste al campo. No hay mucho testimonio de cómo se vivió en el campo o la crisis de 2001. ¿Cómo afectó la crisis en el campo y cómo lo viviste vos en tu contexto? Bueno, en el campo era diferente a lo que se vivía acá. Obviamente no se sintió tanto el impacto porque nosotros estábamos digamos, como alejado de lo que sería el conglomerado de acá de Buenos Aires. Era mucho más tranquilo. Sí se notó porque, bueno, hubo, digamos, situaciones difíciles en sentido laboral, en sentido más que todo dinero, ¿no? Pero sí, se vivió diferente, muy diferente. Bueno, ¿y cómo era tu vida antes de la crisis? Y mira, antes de la crisis, por eso te digo, ¿vos cómo te llamás? Ah, me llamo Gallo, un gusto. Todo bien, un gusto, vayas. Bueno, antes de la crisis, como te explicaba, le explicaba acá a tu compañero, a Bruno, que fue difícil, ¿sí? Porque, bueno, yo tenía trabajo, pero justo en ese tiempo me quedé sin trabajo y, bueno, me Tuviste que tuve que mirar. emigrar por ese motivo y, bueno, me volví al campo, digamos, que es de donde soy. ¿La crisis afectó en tu trabajo o el de tu familia? Sí, un poco. O sea, ciertos familiares que también tenían trabajo se quedaron sin trabajo en ese momento. En algo sí afectó. ¿Te acordás algo sobre el corralito bancario? Sí, bueno, sobre el corralito o sea, a mí no me afectó lo que sería el corralito ni a familiares cercanos, pero eran personas que tenían dinero depositado en el banco, ¿viste? Y bueno, ¿qué sucedió? El corralito lo que no permitió es que esas personas pudiesen retirar ese dinero, tanto sea en pesos como en dólares, y se le permitía sacar una cierta cantidad nada más como para sobrevivir. Pero todo el dinero que tenías ahorrado estaba dentro y no lo podías sacar. Eso era el corralito. Vos también me comentabas que, bueno, estabas en el campo y que vos lo viviste mayormente por los medios, en la radio, televisión. ¿Cómo se politizaba los medios y la radio? ¿Qué era lo que vos veías? Y bueno, o sea, y como creo que todo el mundo lo vio en su momento, sí, había muchos problemas, digamos, que muchos cortes, muchas, ¿cómo se dice? Bueno, mucha gente que se juntaba, se armaba para ir a reclamar en Capital, en el gobierno, y bueno, eso se veía solo por la televisión. Eh, Como te digo, siempre acá era más el problema y allá no sucedía eso. En donde yo estaba no sucedía porque, bueno, al ser una provincia un poco más chica, digamos, todo el problema se veía acá, en lo que era Capital Federal, el Gran Buenos Aires, los saqueos y todas esas cosas, ¿no? Pero allá no. Bueno, vos te fuiste y volviste a la vuelta. ¿Vos qué cambios notaste en el barrio y en tu ¿Dónde pueblo vivías? y Sí, donde bueno. vivías? ¿Qué cambios notaste que se hicieron? No noté mucho cambio, o sea, en sí es como que estaba todo igual, eh, pero bueno, ya había más tranquilidad del momento en que estaba sucediendo esas cosas, pero no hubo cambios significativos como para que nosotros podamos ver o que yo haya notado un cambio radical, no hubo. ¿Y qué sentías en ese momento? Y en ese momento, obviamente, hubo el estado de sitio, yo estaba viviendo allá y cuando sucedió el estado de sitio, yo estaba en el campo, o sea, estábamos dentro de todo libre,
pero se frenó el país. O sea, obviamente el estado de sitio no permitió que ningún tipo de actividad sucediera, ya sea reuniones, fiestas o lo que sea. Se bloqueó todo y nos quedamos como un poco choqueados por ese tema porque nos sentíamos libres y de repente ese encierro como así sucedió en la pandemia, algo parecido. ¿Tenés algún recuerdo sobre los cacerolazos o las protestas? Solo por TV. O sea, lo que vi es solo por TV que hacían. Pero en sí, yo no lo viví personalmente. ¿Qué informaban los medios en ese momento donde veías por la TV? ¿Qué tenés? ¿Tenés algún recuerdo sobre lo que decían? O sea, sobre eso. Son pocos los recuerdos que tengo, pero sí, se notaba que, o sea, hablaban mucho del problema, de que bueno, obviamente no había trabajo, no había dinero, se hablaba mucho de eso en la televisión, en la radio, bueno, que obviamente el cambio de gobierno, en ese lapso de tiempo hubo 7, si no me acuerdo, 5 o 7 Sí, gobiernos que cambiaron, hoy era una persona y mañana era otra y de claro. repente era así, nosotros estábamos totalmente choqueados porque es como que no teníamos un guía, que sería el presidente, ¿no? No teníamos, nuestro país estaba perdido, no sabía para dónde agarrar. Con relacionado a eso, ¿qué recordás cuando renunció de la Rúa? Y bueno, se recuerda como siempre en todos hasta hoy en día, es cuando se fue con el helicóptero, o sea, se fue de la casa de gobierno, se fue. Eso es lo que más recuerdo, digamos, lo que se fue. Y bueno, como te digo, ahí fue la sucesión Sí, de sí. varios presidentes en un lapso muy corto, ¿viste? Y te pregunto, ¿conoces a alguien que haya emigrado del país por la situación? Sí, tengo un amigo que está en Estados Unidos, se fue no por la causa de eso, pero como ya se veía que venía la situación bastante difícil, sí, él emigró, se fue a Estados Unidos unos meses antes de que sucediera toda la hecatombe de la revolución que hubo. Sí, está viviendo allá, o sea, se fue y hasta ahora no volvió. Vuelve, pero no vuelve más a Argentina. ¿Y qué papel crees que tuvo el gobierno en la crisis? Sí, Una idea. sí, una idea básica. Es como que yo personalmente eh, creo que al gobierno le faltaba más autoridad, es como que estaba un poco perdido, no tenía, quizás puede ser que no haya tenido apoyo de las personas, pero no lo veíamos como un líder con autoridad para gobernar, digamos, para llevar el país adelante. ¿Cómo lograste salir adelante usted y su familia? Bueno, como te digo, a mí no me afectó mucho, me fui a vivir al campo. Allá se siguió trabajando porque, bueno, el campo era de mis padres y, bueno, no, me volví al campo de mis padres a trabajar con ellos. Eh, Se sintió la recuperación porque fue bastante tiempo el recuperar, digamos, el poder adquisitivo de las personas. Costaba mucho porque se ganaba poco y bueno, pero en ese sentido sí afecta un poco. Mirando hoy en día, ¿qué enseñanza te dejó la crisis del 2001? Mirando hoy en día, te podría decir que a mi criterio, yo, por ejemplo, si tuviese dinero, lo invertiría antes de ponerlo en el banco por el hecho del corralito, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido. Por la inflación, más que nada. Sí, por la inflación, todas esas cosas, o sea, trataría de invertir en algo como para Para tener. poder no perder ese poder adquisitivo en el lapso de la inflación. Y bueno, si tuviese dinero y si no, bueno, qué sé yo, si tengo poco dinero, creo que trataría de cuidar, obviamente, para que podamos sobrevivir en ese tiempo. ¿Vos creés que algo como lo que pasó en el 2001 podría volver a repetirse hoy en día? Todo es posible, Algo parecido. sí, todo es posible. No creo que hoy suceda Algo tan porque hay radical, muchos ¿no? factores diferentes que afectan a lo que está sucediendo hoy. No creería que suceda en ese sentido. Pero si podría llegar a suceder, sí, podría llegar a suceder. Quizás hoy ya no, pero si lo pensamos hace 3 años atrás, era posible. Veíamos que veníamos en una situación
que veníamos, digamos, soportando mucha inflación constantemente y eso es como que nos tenía muy, ¿cómo se dice?, sin seguridad, porque hoy compramos una cosa y mañana íbamos a comprarla y ya no nos alcanzaba. Entonces como que se estaba viniendo algo parecido a lo que sería la Sí. crisis, pero bueno, no soy de ningún partido político en especial, pero me refiero que hoy es como que se calmó un poco la situación, se calmó Es más estable. claro, es más estable la situación en sentido inflación, se ve un poquito de estabilidad. Todavía estamos en una situación difícil, pero bueno, estamos un poco más tranquilos quizás. Bueno, ¿tenés algo más para decir? Eh, Como para agregar. y como para agregar, ¿qué Una podría enseñanza decir? para los chicos hoy en día. Y una enseñanza para los chicos que, bueno, hoy en día la meritocracia es muy buena, o sea, es ganarse las cosas por mérito propio, tanto para ustedes, o sea, como para cualquier otra persona, otro ser humano, es que trabajen, estudien para ganarse por sus propios medios, digamos, todo Con lo su que ustedes esfuerzo. necesitan para sobrevivir. Proyectar siempre, nunca quedarse esperando nada de nadie, porque nadie va a venir a traerle nada ni darle nada, eso se lo tienen que ganar ustedes y se puede. Lo Sí. digo por experiencia propia, se puede, porque todo lo que yo he querido en la vida lo he logrado. Todo, o sea, hasta lo más mínimo. Lo quise hacer, me propuse y lo hice. Entonces, ese es mi consejo para ustedes. Creo que me voy un poquito del No, tema no, en está bien. sentido, pero bueno, es como para que puedan, si llega a suceder una situación similar, que ustedes puedan tener un sustento para poder estar estables y soportar ese Claro. tiempo, ¿no? La verdad que muy bueno el consejo que diste y todo lo que dijiste está muy bueno. Y no, por favor, está buenísimo lo que dijiste. Hay que tenerlo muy en cuenta y tienes razón. Así que nada, un gusto ¿Cómo se soluciona? y Ariel, muchísimas gracias, Ariel. no, por Muchísimas gracias favor, por darnos estas entrevistas. cuando guste. Muchas gracias. Y nada, esperemos volver a cruzarnos en otro tema que, qué sé yo, que usted haya vivido. Muchas gracias Por y favor, un hasta luego. gusto, saludos. Hasta luego.